Háblame de ti, con Milagros Núñez. Este jueves 8 de la noche. En realidad, hacer cultura es hacer patria. No todos lo entienden. Yo he dedicado mi vida al estudio de la historia y si tengo otras formaciones es solamente como complemento. Soy una provinciana, no he salido al extranjero. Piedad Pareja Pflücker nos cuenta parte de su gran historia. Muchos me decían en algunas oportunidades, y yo tenía la idea de que Piedad Pareja era arequipeña. No, Pero eres soy nacida en Trujillo y ahora lo saco a relucir, porque Trujillo fue finalmente la capital de esta intendencia. Lambayeque fue una de sus provincias, nada más. Socióloga, historiadora, abogada, escritora y participó en la puesta en valor de casas monumento en Lambayeque, como la Casa del Castillo y la Casa Muga. Cuando yo estaba en Lima ya, llegó la televisión, pero la televisión no era todo el día. Creo que habían 2 canales. Solamente cuando mi papá se iba de viaje, yo le rogaba a mi mamá que les encendieran el que televisor. solamente a mí, como teníamos gustos similares por ciertas películas antiguas, pues, lo que pasaban en televisión. Patrimonio monumental es tan importante su conservación como pueden ser los archivos, solamente que en el Perú los archivos no se respetan y el patrimonio histórico tampoco. La cultura está depreciada y por eso tenemos la situación que ahora vivimos, porque se han invertido los valores. Este jueves 30 de octubre, 8 de la noche, en Háblame de ti, con Milagros Núñez. Por TVA, el canal de todos. Háblame de ti, con Milagros Núñez. Llega gracias a Hongos del Bosque. Nordsport, viste una nueva piel. Hostal Liberdad, el placer de sentirse bien. Restaurante El Tiburón. Óptica Geraldine. Bienvenidos a este nuevo programa Háblame de ti. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Una de esas personas que uno se encuentra, que no encuentras a montones. Son personas contaditas que tienes el privilegio de poder conocer, aprender y de nunca querer que el tiempo se acabe cuando estás en compañía de ellas. Me encuentro en la ciudad evocadora de Lambayeque nuevamente y en esta oportunidad en una hermosa casa, una casa con mucha historia, tradición, que si sus paredes hablaran, qué historias contaran. Pero hoy vamos a conocer una historia de vida de aquella mujer que rescató esta casa y la ha puesto en valor, y me refiero a Piedad Pareja Pflücker. Para muchos conocedores del tema cultural e historia aquí en Lambayeque, me van a decir, Milagros, estás pronunciando mal, es Pflücker. Pero antes de empezar la entrevista, esa era mi duda. ¿Cómo se pronunciaría su apellido, ¿no? Y es Pflücker. Pero para los amigos, para los lambayecanos, Piedad Pareja Pflücker. Ella es historiadora, magíster en sociología, abogada, amante del patrimonio histórico de la cultura peruana. Gracias, Piedad, por recibirme aquí en tu casa, por estar esta tarde contigo aquí. La verdad, es un honor para mí. Siempre he querido entrevistarte. Te he conocido, te he seguido por redes, por
recomendaciones, conversaciones de muchas personas ligadas al tema cultural. He venido a algunas actividades acá en la terraza por la canción criolla en algunos años, un show espectacular. Y la verdad que personas como tú debieran existir, hubieran más. ¿Por qué? Porque alimentan nuestra vida, alimentan el alma con tanta riqueza histórica que tú tienes en estos momentos, ¿no? Gracias por recibirnos aquí en tu casa, en la Hostería San Roque. El gusto es mío. En realidad, hacer cultura es hacer patria. No todos lo entienden. Yo he dedicado mi vida al estudio de la historia y si tengo otras formaciones es solamente como complemento. No he querido ser abogado, pero fueron tan lindos los estudios que terminé, sustenté tesis de bachiller y después obtuve el título de abogado en la Católica. En la Católica. Sociología fue por la misma razón. Hice la maestría como complemento, porque nuestros estudios y siempre son incompletos. Ya los tiempos modernos no permiten, por lo menos no a personas como yo, ser eruditos en todo el campo del conocimiento. Entonces, la forma fácil es accesible, es ir a una universidad. Todo lo he hecho en la Católica. Soy una provinciana, no he salido al extranjero. Muchos me decían en algunas oportunidades, y yo tenía la idea, de que Piedad Pareja era arequipeña. No. Pero eres Soy nacida en Trujillo. Y ahora lo saco a relucir, porque Trujillo fue finalmente la capital de esta intendencia. Lambayeque fue una de sus provincias, nada más. En realidad, nací en Trujillo porque mi padre era ingeniero en minas y mi hermana, que me sigue, y yo nacimos ahí. Pero todos mis hermanos, los restantes 4, seis hijos. Somos 6 hermanos, sí. 3 hombres, 3 mujeres. Todos nacieron en Lima, menos nosotras. ¿Y su madre a qué se dedicaba? Piense, estamos hablando de, miren los años que yo tengo. Mi madre era una mujer muy alegre, no se parece a mí. No, pero usted es alegre, jovial, cuando conversamos ahí tiene su chispa también. Ella era muy risueña. Mi padre era el serio. Yo todo me lo tomo en serio. Puedo sonreír, pero todo me lo tomo en serio. Mi madre era una mujer de su casa. No fue una mujer adelantada a su tiempo, no. Fue una esposa y una madre dedicada, muy dedicada, y lamentablemente murió relativamente joven. Mi hermana, ¿Qué edad tenía usted cuando ella falleció? Yo tenía 26 años, pero dejó a mi hermana menor de 6. Ah, joven. Y eso fue una tragedia familiar, porque, bueno, madre solo hay una. Exacto, es lo que iba a decir, la madre solo hay una. Solo hay una. Pero siempre dejando huella la formación, el calor maternal en los hijos, ¿no? En nosotros el amor. Porque un hijo cuando llega a la casa siempre, ¿y mamá? Ah, por supuesto. ¿Y mi mamá? Tal cual. Y sí. el esposo cuando llega, ¿y tu mamá? También. ¿Y tu mamá? De Sí. frente preguntan. Así es. Sí. Eso, los 6 hermanos siempre hemos reconocido, sobre todo los 5 mayores, porque la menor de mis hermanas no gozó la familia. No gozó la familia, ella no la gozó realmente. Los 5 mayores, si algo tenemos presente permanentemente y en los malos momentos sale a relucir es, pero tuvimos una infancia feliz. A ver, ¿quién puede decir eso? Hoy en día. Hoy en difícil, día, difícil. Nosotros fuimos felices. Y fuimos felices porque recibíamos mucho amor,
de los dos papás, por lo menos. ¿Y su mamá gustaba de leer un cuento, de leer algún libro, de leer algún periódico? Todo. ¿O era papá el que más tenía Mi papá era... el Mi hábito papá de la lectura? era un gran lector. Ah, de ahí en viene, la casa yo tenía una biblioteca espléndida de literatura universal y libros de historia, era un apasionado de la historia. Pero mi madre también leía. Este hábito de estar con el celular no existía. Exacto. Entonces la gente se entretenía Leyendo. leyendo. O sea, mi padre y mi madre, a la antigua. Y no todos tenían televisión. No, El televisor no la había en televisión todas las casas. ha llegado... De los 50 para atrás. Claro, ¿Para adelante? No, ni siquiera, peor todavía. En los años 50 Más y adelante, 50 y tantos. Claro. Cuando yo estaba en Lima ya, llegó la televisión, pero la televisión no era todo el día. Creo que habían 2 canales. Solamente cuando mi papá se iba de viaje, yo le rogaba a mi mamá Que les encendieran el que televisor. solamente a mí, como teníamos gustos similares por ciertas películas antiguas, pues, lo que pasaban en televisión. Nos poníamos a ver cuando mi papá viajaba, cuando mi papá... Cuando papá estaba en casa, cero televisión. Sí, y él, por razones de su trabajo... Quería disfrutar más tiempo en familia. No, además, Está con a nadie usted. se le ocurría. La vida de familia era todo. Los días no... Era una época en que almorzábamos juntos. En Eso familia. pues ustedes no lo han visto jamás. Bueno, yo sí, con mis abuelos. Todo, con sus Con mis abuelos. almorzar juntos, porque son esas costumbres, ¿no? Se almuerza a tal hora. Se desayunaba, se almorzaba Sí, y se comía. Y se cenaba. La Todo- merienda y en la noche el cafecito, o la noche la merienda. o el Todos juntos. Sí. Y nadie se levantaba de la mesa mientras mi papá no se café. levantaba. Exacto. En el caso mío, mi abuelo. Y él no Claro. se levantaba, nadie se levantaba de la casa, de la mesa. Cambió todo. Mis hijas, los horarios del colegio ya no eran pues horarios como los de antes. antes. Yo tenía horario partido. Mañana, tarde. Claro. Así se estudiaba Incluso antes. clases el sábado. Era otra vida. ¿Cree usted que la vida, las épocas tienen un valor diferente? Claro, de cierta manera fue lindo, por ejemplo, vivir la infancia en el tiempo que la viví, porque tuve una madre consagrada a nosotros. Eso que dijo hace un momento, llegar a casa y preguntar, ¿está mamá? No importaba que estuviera toda la familia, Sí, sí. la única que No debe faltar. que es no mamá. debía faltar. Y nosotros éramos hijos medio exigentes, ¿sí? Queríamos que mamá esté en casa. Y mi papá viajaba, no constantemente, pero en los años de juventud viajaba más. Ya con los años él se fue quedando. Además, su situación profesional cambió y con eso nos cambió la vida también. Claro. Ahora, hablar de Trujillo es solamente mencionar la etapa en que nacieron y estuvieron un tiempo de su niñez. No tengo más. ningún recuerdo de Trujillo de mi infancia. ¿Todo Ningún en Lima? recuerdo. No, Ancash, Ancash, el callejón de Guaylas. ahí, llegamos, estoy recordando, ahí. O sea, de Trujillo se trasladan a Ancash. A Ancash y en Ancash tomo contacto con el Perú, Profundo. no sé si profundo, pero sí provinciano. Estaban construyendo la represa, la casa de fuerza y la represa del Cañón del Pato, que da luz a buena parte de esa zona, de esa región de Ancash. Mi padre era el ingeniero jefe en la construcción de la casa de fuerza. Pero yo iba a un colegio del campamento. El campamento era lindo. Usted y sus Lindo. hermanos, los 3 mayores. No, para ese momento habíamos nacido todos, porque el último... Estaba bebé. Claro, el La último... hermanita.
solamente la de 6 años, la que queda de 6 años cuando mi madre muere, ella no estaba ni en proyecto. Ah, Los 5 mayores. Bueno, era un colegio de extranjeros. Ahí entendí lo que era discriminación. Ahí entendí lo que era ser peruano. ¿Por qué? Porque las profesoras dedicaban toda su atención a los niños franceses. Y una anécdota imborrable. Mi mamá era muy buena cosiendo. Tenía todas las habilidades de una perfecta ama de casa. No completa. Pero no cocinaba. La verdad es que nunca cocinó. Sabía cocinar, pero no cocinó. Pero sí cosía y tejía. En esa época no había, pues, las tiendas que ahora hay. Nada. Uno se hacía la ropa, te la hacía alguien. Bueno, mi madre nos la hacía a mi hermana y a mí. Y me había hecho un disfraz maravilloso. De jazmín, con los pétalos verdes, ¿no? como Y viene, encima, viene ese recuerdo. y, ¿no? claro. Y encima los blancos. Era el mejor disfraz. Y se lo ganó un niño con un disfraz que no valía nada, y yo me di cuenta. ¿Era Y francés? Francés. Las profesoras me enseñaron a mí lo que no debía aprender a esa edad, la discriminación. Me discriminaban por ser peruana. Ese primer aspecto. Segundo aspecto, no podía bajar a jugar con los niños peruanos, porque yo vivía en el campamento Con los niños del entorno. No solamente podía jugar con los niños del campamento. los hijos de los Ingenieros, empleados franceses. Ah, Ese era mi mundo. Y los peruanos, ¿dónde estaban? Y a mí me provocaba, naturalmente, jugar Claro. con niños peruanos, ¿no? entonces quiere decir de que sin querer queriendo empiezan a formar en usted una cultura Una provinciana. a la fuerza. No, Porque de niño uno no decide, uno no puede No. decir si me gusta, y en esa época menos. no, y definitivamente el colegio grande fue también la constatación de que era una provinciana. Recuerdo mucho a mis compañeras, conocían mi sensación, quizás no era exactamente así, pero el grueso de ellas conocían Ancón y de Ancón a Pucusana, y nada más. Ese era el Perú, de Ancón a Pucusana. Y yo pues con mi papá, cada vacación estábamos en un sitio, estábamos en otros. Viajamos mucho por el Perú. Por el trabajo de papá. Por el trabajo, porque él en las vacaciones nos llevaba. Trasladaba a todos los hijos A su nuevo trabajo. a su trabajo. Porque en los campamentos suele haber una casa para el ingeniero jefe. El ingeniero jefe. Entonces mi papá nos llevaba aquí. Una vida diferente. Nosotros tuvimos esa infancia y es lo más lindo que todos Y recordamos. también ahí, en ese momento, en esa época, Piedad, pareja, adquirió hábitos tal vez franceses. Me pusieron en colegio francés, pero no porque hubiera estado en campamento francés, sino porque mi abuela había estudiado en ese colegio. No me hicieron ningún favor, porque el favor hubiera sido ponerme en un colegio inglés, porque la mitad de la cultura que nosotros consumimos Sí, es viene en inglés. Sí. Y no lo adquirí entonces. Y el francés se evaporó. Se evaporó porque no lo practiqué nunca. Y como mis temas siempre han sido peruanos, Peruanos. tiene su ventaja y su desventaja. Definitivamente la provincia te da otra mirada sobre tu país. Mira que yo he hecho toda mi vida en Lima. Es decir, la mayor parte de mi vida ha transcurrido en Lima. Yo resido acá de manera permanente 10 años, pero estoy vinculada a Lambayeque porque compré estas casas. Claro, eso es lo que yo quería justo llegar a ese punto. Una vez que usted termina de
desarrolla sus estudios en Lima, ¿no? Abogada, la sociología, el tema de la historia. ¿Cómo llega usted? ¿Cómo llego a Lambayeque? Si es parte de la primera historia de vida que quiere contar. En realidad yo no quería estudiar historia. Yo quería ser contadora. Pero en esa época, dentro de las reformas que hizo el gobierno de Velasco, hizo una, para mí, desafortunada. Separó ciencias de letras. Yo era hábil en ciencias, buena en matemáticas, siempre me sacaba el premio de matemáticas. Y en letras no. Yo no tengo una gran memoria, no tengo un gran registro de memoria. Más aún, he tenido mala ortografía. Ahora ya nadie tiene mala ortografía porque ahora existen pues los correctores. Los correctores de estilo. Así es que no te dejan escribir más, hay que ser muy, muy tonto. Y un diccionario al costado, o sea, eso ya no. Pero no, con poca memoria y con mala ortografía, humanidades. No, ese no era mi destino. O quizás ese era mi destino y yo quería irme por otro lado. Por otro lado. Contabilidad. En realidad no, yo no pensé en estudiar historia. Sabía que no quería ser abogado. Soy abogado, Sí, pero abogado. El derecho para mí es solamente un complemento para comprender mi país. Punto. Ah, ya. No lo he ejercido. Prácticamente no. He hecho unos pocos juicios que he ganado. No. Mire, todos cometemos errores en la vida. Nadie puede decir, ¿no? Sí. Yo soy libre, no tengo nada, soy perfecta, no he cometido errores. Así es. Errores, faltas se cometen. Pero ejercer el derecho en el Perú es prácticamente imposible sin incurrir en cosas mayores. Eso me lo dijo una compañera de promoción. Yo estudié Derecho En la Católica. en la Católica, después de haber terminado Historia, Sociología y ser profesora ya en la Universidad Nacional Agraria. Estudié Derecho por razones familiares. Cuando muere mi mamá, asuntos de herencia. Claro. Como un poco tomar esa opción de estudiar Derecho para conocer un poco más el tema legal de tu país y estar preparada para lo que pueda venir en el tema todo. legal, ¿no? Asuntos familiares, asuntos de la empresa de mi padre. Ya. O sea, yo era la más seria de la familia. Entonces me preparé por eso. Pero además es un excelente complemento para la historia política, que ha sido siempre mi interés. Entonces, esos años los disfruté. Nadie creo que ha disfrutado más que yo la universidad a esa edad. ¿Qué edad? Yo tenía en ese momento 31, 32 años. Estudiando Derecho. Solamente, ya no hice estudios generales, solamente hice los 4 años de... Claro, por la convalidación de las anteriores carreras. La convalidación de estudios generales. Derecho no convalida casi nada, me convalidaron teología, porque yo había seguido varias teologías. Teologías y curso de moral, teología de la historia, en fin. Lindos cursos, muy formativos, pero ya pues, habiendo llevado 4 o 5 cursos de teología, me exoneraron. El único curso. 2 carreras no sirven para Derecho. Para Derecho, no, salvo en el curso de teología, porque sí, yo había llevado eso sí. más. O sea, a los 31 años. Entré. Entró. Solo en los 36, Sí. 35. 31, sí, 32, por esos años. Ya tengo más del doble, por eso es que no quiero precisar. No, nunca al contrario, me llama la atención haber llegado a esta edad. Ahora, ¿en qué año
Piedad conoce a su esposo, se Ah, casa, tiene sus hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijas. 2 hijas. ¿Y eso complementa a su esposo en las decisiones, en la vida que usted decidió llevar y que ahora lleva? Bueno, en realidad yo quería ser madre. Para mí era importante, así como había estudiado y estaba feliz con mis estudios, yo quería ser madre. Creo que hoy eso puede parecer anacrónico, pero yo quería tener hijos. Y de verdad, que hice una cuidadosa selección. Quería, y no me equivoqué, Ay, qué bien. quería un buen bien. padre para mis hijas. Bueno, para los hijos que tuvieran, ¿no? No sabía que iban a ser mujeres las dos. Mejor aún con el papá que tuvieron, ¿no? ¿Y ellas a qué se dedican? Las dos son profesionales. ¿En qué especialidad o carrera? Una ha hecho estudios de maestría estudió en la Universidad de Lima, primero, y después en Dinamarca, marketing. Ah, su O sea, carrera es toda marketing. su carrera. Y su vida laboral, que fue estupenda antes de irse a Dinamarca, glamorosa, podemos decir. Esa es mi hija menor, Isabela. La mayor estudió literatura, hizo la maestría en literatura y un día decidió irse a Argentina. No puedo criticarla, porque es tan peculiar como lo he sido yo. Yo vine a la provincia. Ella, yo quería que fuera a Escocia a estudiar teatro, ¿no? Otras, claro. Me dijo, no mamá, porque yo lo que voy a producir es para América Latina. Entonces se fue a Argentina y allí hizo en realidad dos posgrados, uno sobre gestión cultural. También ligado a la cultura, mire. Ella es mi esperanza. Estas casas Ujú. ¿Qué van a quedar con las son dos para hijas? ella. Ah, más para ella, porque ella conoce, pues está No, involucrada en el tema cultural, patrimonio. Sí, a la otra le cuesta un poco entender. Ah, bien. Le cuesta entender que yo viva acá pudiendo vivir en Lima. Pero ¿Y cuando están solteras las dos? no, las dos con compromiso. Estoy por viajar a Lima en poco unas tiempo. pocas semanas, porque nace mi nieto, De la menor de sus hijas. de la menor. Ya tuvo una de 3 años y ahora va a tener el segundo bebé. 3 años después, Nicolo. Son sus 2 únicos nietos. Van a ser los únicos porque la otra hija, que tiene su pareja, un científico, Juan, biólogo, él y ella parecen estar de acuerdo en no tener hijos, ¿no? Claro, porque los apasiona y los une casi un deseo por el tema de investigación, de la cultura, Los dos, claro. los dos. Él Y es así un son científico. felices, pues. Sí. Me felicito. Creo que mis 2 hijas han obtenido los logros que han querido. Claro, ellas mismas han buscado su propio Ellas camino, han su buscado, sí. Sí. Isabela, mucha maestría, pero ahora es mamá. Y así está feliz. Y yo feliz por ella. Y la otra, con 3 maestrías sí, porque 3 maestrías ha seguido, está ya destino. Feliz. viviendo sencillamente. Y cuando ellas han venido y han visto las casas de acá en Lambayeque, ¿les gusta? ¿Han pasado acá de repente tal vez alguna Navidad? No, ¿O han ustedes pasado. han viajado para No. pasar Navidad allá donde ellas? Ellas han venido acá temporadas. Ah. Es decir, Isabela estaba todavía
en el colegio porque yo preparé mi jubilación. Dije, me voy a jubilar, pero yo me voy a vivir a provincia. ¿Dónde? Yo no tengo ningún pariente en Lambayeque. No, pues, ¿no? No. Pues cuando yo sé nada. Yo busqué en el mapa y dije, un sitio donde realmente no haya violencia. Mire usted que hay violencia en Trujillo y hay violencia en Piura. Piura. ¿Y en Lambayeque? Y en Lambayeque no hay violencia. Ni nos mencionan en los noticieros. No me equivoqué. Y creo que esto no va a cambiar. Y espero que no cambie, ¿no? ¿Y por qué vamos a entrar a tallar ya en la Hostería San Roque? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Piedad Pareja apostó por comprar casonas que no estaban al 100%, ni al 50%, creo yo, en su infraestructura? A casi nada la otra. Ya, que está ubicada en la calle, en la 8 de octubre. Esa... Y Hostería San Roque, donde nos encontramos ahorita, está en la calle 2 de Mayo. Así es. Pero comencé con la otra con muchísimas dificultades y poca experiencia. Yo pensé que comprando un monumento iba a tener todas las facilidades, ¿no? Que me iban a ver como una emprendedora de la cultura. Cuidando y vigilando el Sí. tema histórico y cultural. ¿Y cuáles eran los motivos que le impedían hacer tal vez alguna refacción? No, al restauración? contrario. ¿Por qué? Porque yo era purista, yo quería realmente conservar. Tan es así que generalmente lo que se pide es la conservación de la fachada. Sí. Yo conservé lo que en arquitectura se llama la primera crujía, que son todas las habitaciones que dan para el frente, pero además conservé las que dan para el atrio de la iglesia y además conservé todo lo que envuelve el primer patio, que la casa tiene 3 patios. O sea, a mí lo que me interesaba era conservar. ¿Y hacer qué en esa casa? ¿Un hotel? En realidad, hospedaje? la hotelería, Lambayeque está abandonada del Ministerio de Turismo y de Promperú. Sí, eso sí. En el Perú solamente existe como destino turístico Machu Picchu. Machu Picchu. Y luego, bueno, Arequipa ha hecho lo suyo. Hay que darle gracias también a Vargas Llosa. Porque, claro, quien viene a comer al Perú quiere regresar al Perú. Pero primero hay que venir, pues. Pero acá no llegan. Sí llegaban extranjeros cultos. Esos que ya se pasearon por toda Europa, se fueron al Asia, estuvieron en el África, aquí llegaban. Siempre eran cultos, siempre eran mayores. Yo estaba todavía más joven. Ellos eran mayor que yo, ahora yo sería mayor que casi todos ellos. Porque, claro, la ventaja de venir a la costa es que no hay altura, pues. Claro, el clima. Entonces venían personas mayores. Pero esta casa la compré en segundo lugar. La otra estaba totalmente arruinada en el piso, con multa del Instituto Nacional de Cultura. Así me la vendieron. Con más de 30 propietarios. Les compré a toditos. Para eso me sirvió el derecho. Los convencí de que no importaba las diferencias que tuvieran entre ellos. Habían varias generaciones. Pero era un solo tronco, era una sola familia y distintas... Era de una sola familia. ¿Qué familia era? En realidad venía por el lado de la mamá, Ya. Siancas, pero también Arbulú, emparentado con los Arbulú. Ya. Comprar un matrimonio que compra, pero él ya tenía 2 hijas, todo el mundo heredó. Ya. Y así se hicieron la primera generación muy numerosa y después va disminuyendo, pero ya son un montón, pues. Sí. Fue una aventura. Fue la mejor etapa. ¿Y qué pensó poner en esa casona? Porque ¿cuál es el metraje de esa casona aquí en Lambayeque? Bueno, ¿Tuvo algo de historia aquí en Lambayeque, algún protagonismo esa casona? Las dos. Las dos. Yo hice la historia de las casas, pero profundicé más en ella aún cuando hice para el Bicentenario, revisé la historia de la independencia en Lambayeque. Esta casa
Cuando yo la compré, nadie sabía quién había vivido acá, porque la memoria se borra si es que alguien no la registra, se había borrado. Todos recordaban a una curandera. Aquí vivía una bruja, me decían, aquí vivía una curandera. Los trabajadores no querían quedarse a hacer la guardianía. Mientras se hacía la restauración, se quedaban 2. Tenían miedo. Bueno. ¿Y esa curandera tuvo familia? Esa, ¿Casada con alguien? no, ella era una inquilina. Era una inquilina de los de la piedra. Los señores de la piedra, los llamados varones del azúcar, Sí. porque fueron muy poderosos, nacieron aquí, en esta casa. Porque su madre, Rosalía Castillo de la Piedra, de la Piedra, Rosalía del Castillo, la heredó de su padre. Entonces, así fue. Pero esta casa la compré en segundo lugar. En esta casa, ya el solo hecho de que hayan nacido aquí los varones del azúcar, ¿Tiene historia? tiene historia, la historia de Pumalca. Y bueno, la historia del movimiento campesino en Lambayeque, falta mucho por hacer. Es decir, son los temas que más me interesan, los movimientos sociales, los movimientos populares. Que debería eso tener un rebote en los centros educativos, pienso yo. Difícil. Y más aún en los centros educativos de cada distrito en donde ha tenido una historia. Debiera en este caso, ser. Claro. Pero piénselo bien, si no les enseñan aquí la historia de la independencia, ¿qué le van a enseñar la historia de los campesinos? A mí me interesa la historia de los campesinos y ahora estoy escribiendo sobre Cayaltí. Cuando adquieren esta casona, ¿cuántos años demoró la restauración de la Hostería San Roque? Ustedes le pusieron Hostería San Roque. Hostería San Roque porque la calle se llamaba San Roque. Roque. La historia en Lambayeque. Claro. Bueno, en realidad esta casa la compré cuando me parecía imposible reconstruir la otra, por todas las dificultades que me ponía el Ministerio de Cultura. Este jueves 8 de la noche. En realidad, hacer cultura Habla ¿La infraestructura? a casi nada la otra. Ya. Que está ubicada en la calle, en la 8 de octubre. Esa, Y Hostería San Roque, donde nos encontramos ahorita, está en la calle 2 de Mayo. así es. Pero comencé con la otra con muchísimas dificultades y poca experiencia. Yo pensé que comprando un monumento iba a tener todas las facilidades, ¿no? Que me iban a ver como una emprendedora de la cultura. Cuidando y vigilando el Sí. tema histórico y cultural. ¿Y cuáles eran los motivos que le impedían hacer tal vez alguna refacción? No, al restauración? contrario. ¿Por qué? Porque yo era purista, yo quería realmente conservar. Tan es así que generalmente lo que se pide es la conservación de la fachada. Sí. Yo conservé lo que en arquitectura se llama la primera crujía, que son todas las habitaciones que dan para el frente, pero además conservé las que dan para el atrio de la iglesia y además conservé todo lo que envuelve el primer patio, que la casa tiene 3 patios. O sea, a mí lo que me interesaba era conservar. ¿Y hacer qué en esa casa? ¿Un hotel? En realidad, hospedaje? la hotelería, Lambayeque está abandonada del Ministerio de Turismo y de Promperú. Sí, eso sí. En el Perú solamente existe como destino turístico Machu Picchu. Y luego, bueno, Arequipa ha hecho lo suyo. Hay que darle gracias también a Vargas Llosa. Porque, claro, quien viene a comer al Perú quiere regresar al Perú. Pero primero hay que venir, pues. Pero acá no llegan. Sí llegaban extranjeros cultos. Esos que ya
Se pasearon por toda Europa, se fueron al Asia, estuvieron en el África. Aquí llegaban. Siempre eran cultos, siempre eran mayores. Yo estaba todavía más joven. Ellos eran mayor que yo, ahora yo sería mayor que casi todos ellos. Porque, claro, la ventaja de venir a la costa es que no hay altura, pues. Claro, el clima. Entonces venían personas mayores. Pero esta casa la compré en segundo lugar. La otra estaba totalmente arruinada en el piso, con multa del Instituto Nacional de Cultura. Así me la vendieron. Con más de 30 propietarios. Les compré a toditos. Para eso me sirvió el derecho. Los convencí de que no importaba las diferencias que tuvieran entre ellos. Habían varias generaciones. Pero era un solo tronco, era una sola familia y distintas... Era de una sola familia. ¿Qué familia era? En realidad venía por el lado de la mamá, Ya. Siancas, pero también Arbulú, emparentado con los Arbulú. Ya. Comprar un matrimonio que compra, pero él ya tenía 2 hijas, todo el mundo heredó. Ya. Y así se hicieron la primera generación muy numerosa y después va disminuyendo, pero ya son un montón, pues. Sí. Fue una aventura. Fue la mejor etapa. ¿Y qué pensó poner en esa casona? Porque ¿cuál es el metraje de esa casona aquí en Lambayeque? Bueno, ¿Tuvo algo de historia aquí en Lambayeque? ¿Algún protagonismo esa casona? Las dos. Las dos. Yo hice la historia de las casas, pero profundicé más en ella aún cuando hice para el Bicentenario, revisé la historia de la independencia en Lambayeque. Esta casa, cuando yo la compré, nadie sabía quién había vivido acá, porque la memoria se borra si es que alguien no la registra, se había borrado. Todos recordaban a una curandera. Aquí vivía una bruja, me decían, aquí vivía una curandera. Los trabajadores no querían quedarse a hacer la guardianía. Mientras se hacía la restauración, se quedaban 2. Tenían miedo. Bueno. ¿Y esa curandera tuvo familia? Esa ¿Casada con alguien, no? Ella era una inquilina. Era una inquilina de los de la piedra. Los señores de la piedra, los llamados varones del azúcar, Sí. porque fueron muy poderosos, nacieron aquí, en esta casa. Porque su madre, Rosalía Castillo de la Piedra, de la Piedra, Rosalía del Castillo, la heredó de su padre. Entonces, así fue. Pero esta casa la compré en segundo lugar. En esta casa, ya el solo hecho de que hayan nacido aquí los varones del azúcar, ¿Tiene historia? tiene historia, la historia de Pumalca. Y bueno, la historia del movimiento campesino en Lambayeque, falta mucho por hacer. Es decir, son los temas que más me interesan, los movimientos sociales, los movimientos populares. Que debería eso tener un rebote en los centros educativos, pienso yo. Difícil. Y más aún en los centros educativos de cada distrito en donde ha tenido una historia. Debiera ser. Claro. Pero piénselo bien, si no les enseñan aquí la historia de la independencia, ¿qué le van a enseñar la historia de los campesinos? A mí me interesa la historia de los campesinos y ahora estoy escribiendo sobre Cayaltí. Cuando adquieren esta casona, ¿cuántos años demoró la restauración de la Hostería San Roque? Ustedes le pusieron Hostería San Roque. Hostería San Roque porque la calle se llamaba San Roque. La historia en Lambayeque. Claro. Bueno, en realidad esta casa la compré cuando me parecía imposible reconstruir la otra, por todas las dificultades que me ponía el Ministerio de Cultura. Estaba tan desalentada que se me ofrece esta oportunidad y convenzo a mi esposo, entonces podía convencerlo,
hace más de 20 años, y le digo, mira, nuestro dinero se va a licuar. Habíamos ahorrado para una vejez digna, cosa que en el Perú no existe con las jubilaciones. Exacto. Nosotros habíamos ahorrado, yo le dije, el dinero se va a licuar. Y en efecto, a los pocos años, la crisis del 2008. Pero nosotros ya teníamos las 2 casas compradas. De los ahorros de nuestra ancianidad. Ahí se gastó todo, pero ahora vivo justamente de mis ahorros, de mi casa de Lima, Claro. que me permite vivir en la provincia con comodidad y con atención, porque tengo mis trabajadores. Pero sí hay funcionamiento en Hostería San Roque en el tema de hospedaje. No mucho, porque la pandemia tuvo su efecto psicológico. Fui feliz, metida en mi casa. Sufrí mucho por el entorno, porque Lambayeque tuvo muchísimas víctimas Sí, así fue. de la pandemia. Batimos un récord. Y la oportunidad que Dios le dio de poder estar en un ambiente abierto y segura a la vez. Totalmente. Cerré la puerta principal Claro, y chao. y no la abrí. No la abrí Tenía un para nadie. espacio. Y Teníamos bien espacio. dicho y bien pensado, ¿no? Pensé en mi vejez. No sé por qué la gente joven Sí. se le ocurre que va a ser joven siempre. Sí, Y la vejez es larguísima. Larguísima. sí, así dicen, ¿no? La juventud pasa rápido, pero la vejez es Es la larga. etapa más larga de todo ser Y humano. la más vejez, costosa. y la más costosa. Porque ya vienen los achaques, las enfermedades, Sí. ¿no? Hasta la alimentación tiene que variar. Ser mejor. Sí, mejor alimentación. Mejor alimentación. Todo es más complicado. Sí, yo pensé en eso. Yo preparé. Yo estaba todavía trabajando. Venía todas las semanas a Lambayeque. Primero, para hacer los papeles de la otra casa. Después, imagínense, me pararon la obra después de estar 3 años persiguiéndola. Me la paró el señor Mendoza y no me respaldó frente a la jefa del instituto de tan mala recordación que prefiero no nombrarla. Me paró la obra, compré esta casa. Pero esta casa, a diferencia de la otra, no tenía que ser reconstruida. Esta casa estaba en pie. Se habían llevado las puertas, las ventanas, todo lo que pudiera ser madera, los pisos, todo se lo Que habían eran llevado. tablones, anteriormente eran tablones, ¿no? Y tablones le puse. Habían dejado los durmientes Ya, que le sirvió como para el claro. machimbrado, Claro. para clavar las maderas. Pero así fue. O sea, la otra obra parada, nos dedicamos a esta. Mi ¿Y cuál esposo... fue el motivo principal que no se le permitió, no se le autorizó hacer obra en esa casa que usted compró? Pura burocracia. Pero no le dieron una justificación. No, me no se hace por embromaban, esto. me embromaban. Dicho sea de paso, yo trabajé con profesionales, digamos, colegiados. Un primer arquitecto, chiclayano, Cosmópolis, Ya, y un segundo arquitecto limeño. No fueron suficientes, era insoportable la presión. No pagué un sol, me costó 3 años, quizás un poco más. ¿Y ahora esa casa qué función tiene? Ninguna. Cerrada. Es una casa de muñecas. Ahí he puesto todo lo bello, hasta elegante, que se puede tener, porque tanta dificultad he tenido en Lambayeque para hacer lo que tenía intención de hacer aquí. Inicialmente, Un rescate de identidad. exacto, un hospedaje amable, un hospedaje diferente, un hospedaje con cultura, pero la verdad que es muy difícil. Y entonces me quitó años y me quitó ganas
de poner cómo a funcionar la otra. Yo ya no pienso en mí ni en nosotros con mi esposo. Ya pienso en mis hijas. Sí. Entonces, como nuevamente estamos frente a un abismo Político. político y económico, y no peruano, sino mundial, ningún apuro de vender nada. Nosotros vivimos discretamente, muy discretamente, pero sin pasar necesidad. Porque hemos trabajado juntos, unidos, pensando en los años que iban a venir y que llegaron. ¿Y cree usted que qué es lo que le falta a las parejas? Yo, conversando con usted, le escucho hablar y la siento súper enamorada. La siento una mujer que logró encontrar el apoyo moral, el apoyo de pareja para poder llegar hasta donde está. Porque el también ser escritora se dedica tiempo para estar sola y escribir y concentrarse. Y debes dejar un momentos a veces al esposo, ¿no? La verdad, Que hay hombres que no entienden. la verdad duermo poco. Hoy día me he levantado a las 3:20 más o menos. A escribir. Claro, Es la mejor hora, en la madrugada. no esa, para perturbo poder a nadie. Exacto, y nadie te perturba. y nadie me perturba a mí. Igual me pasa eso cuando estoy en la Yo edición de la trabajo revista. muy bien de madrugada. Y más bien me duermo, que no quisiera, En la mañana. en los noticieros. No, Ah, en los los noticieros. Quisiera verlos completos, ¿no? El noticiero del domingo, Panorama, Claro, Cuarto Poder. esos noticieros uno está ahí. Eso los haciendo termino de zapping. ver en la madrugada del día siguiente, porque me duermo, ya es mi rutina, una vida. No, a los hijos y al esposo no se le puede quitar el tiempo. Hay que saber planificarse. Hay que organizarse. Yo soy organizada. Ujú. Creo que es mi único talento. Sinceramente, mi único talento. Soy organizada. Que le ha permitido llevar este ritmo de vida. Claro, que me da la tranquilidad, tranquilidad. que ahora tengo, que no todos gozan a mi edad. Ujú. Sí, eso es cierto. O sea, quiere decir que Piedad buscó en el mapa a dónde me voy a vivir con mi esposo y pasar mi vejez tranquila, Lambayeque. O sea, fuimos nosotros privilegiados de tenerla acá. Lamentablemente hay personajes, autoridades, que en lugar de apoyar, que en lugar de apostar, yo veo que personas que vienen a vivir a mi región con la intención de, oye, apoyar en el tema cultural y turístico que nos hace tanta falta, el tema histórico. Falta muchísimo. Pero yo siempre tenía ese deseo de poder entrevistarla, ese deseo de estar con usted horas conversando, porque yo tengo bien en claro que de las personas mayores, en el caso mío, a los 46 años, personas mayores, se aprende más. Experiencias buenas, malas, anécdotas, enseñanzas, que te van a dejar, oye, no, pero la vez pasada en tal reunión escuché hablar al señor tal y tiene razón. Y puedo yo ir uniendo, ¿no?, esas ideas, esas opiniones, ¿no?, y ver la calidad de vida, el nivel de vida que lleva cada uno de ellos y el ejemplo, ¿no?, que uno puede rescatar. Yo me pregunto, ¿qué espera Piedad de Lambayeque de aquí en unos 5 años? Para no hacerlo tan largo. ¿5 años? 5 años es un montón. Si llego, a los Sí va a 5 llegar. Bueno, mientras tenga lucidez, voy a tener ilusión de vivir. Y realmente mi hogar está acá. Lo siento cada vez que me voy a visitar a mis hijas. Me cuesta. Este es mi hogar. Aquí me he avecinado. La palabra Exacta. exacta. Yo me aveciné en Lambayeque. Le tomé mucho cariño, felizmente, porque también cuesta dejar el pasado. Yo he vivido en mi casa los 2 nacimientos de mis ¿En qué hijas. parte de Lima? ¿En qué zona?
vivía en Monterrico, una zona muy tranquila, linda, muy tranquila entonces, porque ya todo ha cambiado en Lima. Ahora llegar a la casa toma mucho tiempo, porque hay un tráfico infernal en la Avenida Primavera. Yo vivía al final. Linda zona. Y claro, fue una casa en el mejor momento con mi esposo, la planificamos, su gusto, mi gusto, ¿no? Cediendo ambos. Sí. Una casa, a mi gusto, preciosa. Dejarla fue difícil. ¿Se vendió la casa? No. No, Se alquila. tengo la suerte. Bueno, el alquiler fue un alquiler infeliz. Hicieron ahí una casa de ancianos, porque tenían varios dormitorios, no muchos, varios. Pero usaron toda la casa como una casa de reposo, pero los inquilinos eran unos delincuentes. Se robaron todo lo que pudieron, porque habíamos dejado muebles, destruyeron todo. No sé qué forma de vivir tienen la gente que destruye tanto a su pasar. La rescaté, en eso fui afortunada. Bueno, soy abogado. La rescaté y se la di a mi hija en adelanto de herencia, a la hija menor, porque ella vive en el Perú, a Isabela, y tiene familia, está esperando segundo. Ella tiene un lindo departamento en La Aurora, pero ya pues, mamá de familia numerosa, porque ahora 2 ya es numeroso. Ahora en la situación en el Perú, ya tener 2 hijos ya Dos hijos es mucho. Entonces, tengo esa alegría, la alegría de que mi Y ahí hija, también nació ella, pues. Ella nació Claro, ahí, su entonces hermana mayor tiene nació recuerdos ahí. ahí y la va a cuidar. Los mejores años de mi vida los pasé ahí, sin duda. Acá he vivido buenos años, pero la juventud es la juventud. Así es, ¿no? La juventud Sí. es la juventud. Ahora, Piedad se ha dedicado en estos años a escribir muchos libros, pero la mayoría de los libros de Piedad son en relación a la región Lambayeque, ciudad Lambayeque. A la región Lambayeque. En realidad, en estos últimos años, solamente he investigado sobre Lambayeque, porque una vez acá veo el Perú desde esta perspectiva. Y lo primero que hice, acá tengo mi primer libro, del antiguo esplendor de Lambayeque, porque quería la historia de mis 2 casas, quería ubicarlas en una historia de Lambayeque, si no, no se entiende. Del antiguo esplendor de Lambayeque. Es que Piedad Lambayeque, Pareja. según los viajeros... Esta era la portada de la Casa Acuño. De la Casa Acuño que fue derrumbada. Y que es una cochera, creo ahora. Ahora es una cochera. Una desgracia. Una desgracia. Uy, aquí está. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir este libro? Esto todavía yo estaba trabajando En Lima. en Lima, con un trabajo muy exigente. Sin embargo, es un libro que a pesar de los años no tengo que hacerle grandes correcciones, pequeñas correcciones tipográficas, ¿no? Pero no me equivoqué en... ¿Y las fotografías de su libro? ¿Quién se las hizo usted? No, me apoyó un fotógrafo amigo de mi hija. Ah, de Lima vino. Un fotógrafo profesional, sí. No, yo no. Yo tomo fotos como cualquier hijo Casa de del vecino. Castillo. Claro, Es esta la de atrás, esta es la casa del Castillo. Esta. Y la Muga. otra, la casa Muga. Y del Castillo y Muga eran socios. Yo no lo sabía. Ese es el lado. Yo para todo esto no tengo ningún tipo de creencia, pero ese lado esotérico. Les encantaba a mis huéspedes. Cuando yo les contaba que cuando entré a esta casa sentí una energía. Bueno, el dueño de esta casa y el dueño de la otra eran socios. Una vida, fueron socios.
Y luego el dueño de esta casa, ya separado de su primera esposa, tuvo hijos con la hermana de la otra. Ajá. Con la señora Muga. Eso está todo ahí contado. Quienes deseen adquirir un ejemplar del antiguo esplendor de Lambayeque todavía pueden adquirirlo aquí. Sí. Aquí. Por mucho, o sea, en Lima, ¿sabe quién compró muchos libros de eso? Ya murió. La señora de la Piedra. En realidad, viuda de la Piedra. Porque ahí estaba pues parte de la historia de la casa donde habían nacido los esposos. Entonces, ella de repente venía hecho chofer por los libros. Ella vino a visitarme. ¿Y el nombre de ella era? No me acuerdo. Siempre le dije señora de la Piedra. ¿Cómo se llamaba? Estuvo casada con un de la Piedra. Ella estuvo casada con... Pero también venía acá un señor, creo que era Ricardo, no estoy segura, ya muy mayor, elegante como él solo, que tiene su negocio grande de artefactos eléctricos en Chiclayo, también de la Piedra. Él también vino a ver la casa y me contó que él de joven había venido a la casa. Dijo, nunca estuvo tan bien como ahora. En esa época estaba más bonita, porque como estaba en funcionamiento todo estaba impecable. Y nos sentamos a tomar un café en el tercer patio, tan elegante, y no irradiaba una mala onda, todo lo contrario, ¿no? Parecía un anciano bondadoso, bello y bondadoso. Bello y bondadoso. Bello y bondadoso. Mira, interesante. O sea, dos miembros de esa época han conocido la casa restaurada. ¿Y este libro? El último. Este es el último que ha sacado. La Montonera Liberal del Norte del Perú. Así es. 1910-1911. Esto es ya sobre... ¿Dedicada a Ricardo? No. Esta es una... carta de 29 de diciembre de 1910. Le escribe Ricardo Palma a su hijo y se refiere a los personajes que están en esta historia. O sea, Ricardo Palma le escribe a su hijo sobre Ferros, sobre Chumán, que eran aguerridos, liberales. Mi querido Ricardo, recibidas tus dos últimas cartas, como verás por los periódicos, la revolución toca a su fin. Se ve claro que en las masas no hay ya el espíritu bochinchero e inquieto de hasta hace 15 años. El amor a la paz se va encarnando y entrando en los espíritus la convicción de que el peor de los gobiernos es preferible a la mejor de las revoluciones. Además, el armamento de que dispone el ejército hace imposible un triunfo para las revueltas populares, que no cuentan con parque ni con rifles de un solo sistema. Ya pasaron los tiempos del fusil de chispa en que se gastaban pólvora comprada en las pulverías, balas fundidas en la casa y cajitas de fulminantes. Allá en mis tiempos de revolucionario en Chiclayo, apenas contábamos con 300 fusiles viejos y con cartuchos fabricados en cada casa. Y eso nos bastó y nos sobró para hacer correr a una división de más de 1000 hombres de las 3 armas. En esos tiempos, Ferro y el cura Chumán en 15 minutos habrían vencido en Ferreñafe. Hoy los gobiernos tienen victoria segura y barata en combate con montoneros. Hoy llegará prisionero Mateo Vera, con lo que las montoneras de la quebrada quedan aniquiladas. Los de Abancay andan en tratos para capitular. La politiquilla casera es la única resistencia que sigue en pie. Es que la montonera es increíble que nadie haya escrito antes que yo sobre este tema, porque la montonera fue un movimiento nacional. En el sur, en el centro y en el norte, pero en el norte prendió primero. Pero yo, desde aquí, puedo escribir la historia de la montonera, porque de alguna manera, con 20 años vinculada, más de 20 años vinculada a Lambayeque, ya pues me siento norteña y
y sobre todo la vallecana. Lambayecana. Y no podría escribir con el mismo sentimiento, podría hacerlo con las mismas fuentes, pero no saldría igual la Montonera del Sur, que fue muy importante, quizás tanto o más que la nuestra, sí. y la del centro. Un poco para ir poniendo un poquito de chispa, o qué chispa no, un poco más de emoción tal vez. Vamos a hacer un ping-pong de palabras. ¿Cómo no? A ver, Monterrico, Hogar, hogar. Isabela, dulzura, Montonera, liberalismo. Fue un movimiento liberal. Casonas, Arquitectura antigua, patrimonio histórico, vocación, familia, amor, esposo, compañerismo. Lambayeque, Bueno, es mi nueva casa, mi hogar. Perú, Duele, dolor. dolor de Perú. ¿Qué esperas en el tema cultural, turístico por Lambayeque? Es una respuesta difícil porque no veo muy claro el futuro de Lambayeque. Contrariamente a lo que pensé, no se restauraron más casas. Al contrario, Se tumbaron. se comenzaron a tumbar. Otras se han caído, la casa de sí, Varías, la casa Varías y ahí se quedó. la tumbaron. Yo estuve en una reunión, Ya la tumbaron toda ya, no, porque pero se está cayó, destruida una buena parte. sí, casi la mitad. La casa Más de la Varías mitad. se destruyó, la casa Iturregui, si no se hace un salvataje, Se pierde la historia de se va Lambayeque. a perder. Y es una casa muy importante. No se hable de la Casa Cuño. La Casa Cuño era nuestro más importante monumento arquitectónico y histórico, ¿no? Arquitectónico e histórico. Ahí se realizó el cabildo abierto después de la independencia. Y la trajeron abajo. ¡Qué barbaridad! Para pasar ahorita una cochera, porque no pudieron construir nada. Porque no quieren, porque quieren que, como todo en el Perú, se olvide y un día puedan hacer ahí unos horribles edificios. Porque ojalá construyeran bonito, con armonía. Al frente tienen una casa que también es colonial, la casa Descalzi. llamada Descalzi. Esa Aquí en casa, Lambayeque son pocas, la casa Descalzi, Hostería San Roque. la de la esquina, esa casa de ¿Cuál la doy? la Monjoy. Solamente un dato. La casa Monjoy se estuvo restaurando mientras yo construía la otra. Lo increíble es que la casa Monjoy costó lo mismo restaurarla que yo construir. En la otra casa, 1.500 metros, un poco más, de área construida, con 35 dormitorios, con 35 baños, sin contar que tiene una cafetería de 3 ambientes, un comedor de 2 ambientes, 2 salas, recepción enorme, 3 patios, costó lo mismo. Cada dormitorio con su baño, aparte de los baños de visita, porque había restaurante, ¿no? Aparte de los baños de servicio, porque eso es obligado. Y ese dinero quedó... Se gastó lo mismo. Y está ahorita apuntalada ahí con cientos Se de hizo un palos, trabajo, está horrendo. el trabajo históricamente fue Pésimo. horrible. Horrendo. horrible. Y mire que lo asumió un tal arquitecto Torres, que había sido director en el Instituto Nacional de Cultura. Director de justamente
historia colonial y republicana. En esa área estaba él de director. Uy, entonces eso Ya, deja mal. Él vino acá. ¿Qué otros lugares estarán mal? Él dejó la obra sin acabar porque hubo un accidente mortal Adentro en la Casa Mañuel. afuera. Ah. Un trabajador. Yo tengo todavía el periódico. Porque acá no hay memoria. Entonces yo guardo. Él salió en primera plana de un periódico. ¿Por qué? Estos trabajos de altura necesitan andamios. Yo tengo andamios. Mire que mis trabajadores son muy hábiles, están envejeciendo conmigo, pero yo siempre les puse andamio para trabajo de altura. Tengo mis andamios. La pintura alta, ¿cómo se va a pintar? ¿Con una escalera? Ah, ese fue el accidente. Se cayó de una escalera, se mató. Qué pena, porque todo el mundo dice la Casa Monyoy, la Casa Monyoy. No, ya se restauró. Y costó un montón de dinero. Lo ya que se a mí restauró, pero está rajada increíblemente No, en la fachada, está mal. Es que ahí también ha habido problema en el apuntalamiento. El apuntalamiento ha sido tan mal hecho que en lugar de cuidar la casa, contenerla, ha servido para que se hagan grietas. Hay zonas que se han desplazado hacia adelante. Sí, he visto cuando estaba pasando. Un mal apuntalamiento. Eso no lo ha hecho una persona que sabe hacer. Mire, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero civil, pero por sentido común uno se hace asesorar. Para esta casa, para la otra casa, arquitecto, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, o sea, todas las especialidades, ingeniero civil. Así nos exigen a nosotros. Quiero decir, a los particulares. Claro. Toditito los planos. ¿Por qué no el municipio? Y el ¿Por qué? municipio, Claro. que tiene de planta profesionales. Que debe tener. Porque no todas las municipalidades, lamentablemente en el área de cultura, turismo, recreación, educación, porque algunos municipios tienen el área de cultura fusionada, ¿no? Cultura, educación y turismo, o educación y cultura. O sea, nada. Claro, entonces, mayormente, yo que paro visitando cada distrito por el tema turístico, me encuentro personas encargadas con cargo de subgerente, gerente, que en realidad desconocen el tema de patrimonio histórico, el tema sí. cultural, la misma historia del distrito en donde viven, el trámite que se tiene que realizar con el Ministerio de Cultura, el valor de cada patrimonio que hay, cada casona. Entonces, si tú vas a poner en un cargo tan importante para el distrito a personas que me ayudaron a pegar un afiche, cargaron los baldes de pintura, no, tengo un compromiso y no es así. Sí. Por eso estamos así. Por eso estamos así en la región Lambayeque y en el Perú entero. ¿Ah? Y en el Perú. Bueno, un problema de vocación. Mire, si el dinero es lo que nos mueve, estamos perdidos. Mi papá decía eso, tú no te preocupas nunca del dinero, trabaja en lo que te guste. En lo que te guste. ¿No? Para lo que Y estás hazlo bien. capacitado. Hazlo bien. Hazlo bien. Lo otro se va a ir resolviendo En el camino. En el camino. Pero acá hay una codicia enorme. Una codicia, porque llegar a robar, como se roba en las instituciones. Y ya al alcalde Estado. ya le queda un año nada más. ¿Y esto? Un año para poder solucionar, no dudo. No lo va a porque fue en el periodo de él. Fue en su periodo. primer que sí. periodo. Pero bueno, Yo no puedo hablar del alcalde, porque Claro. le hice juicio a la municipalidad. en el periodo de él también. Comencé en el periodo de él y lo terminé en el periodo de él. Y le gané. Ay, de piedad. Yo estoy muy, muy contenta y agradecida por haber estado esta tarde contigo aquí en Hostería San Roque. Pero una inquietud, alguien me preguntó, si alguna familia, alguien desea hospedarse en Hostería San Roque, ¿podría? ¿Con previa coordinación? ¿Previa recomendación también? Eso, referenciados. He recibido en este tiempo, y siempre formalmente, quiero decir, haciendo boleta, factura, porque a Sunata hay que temerle, solamente personas referenciadas. A los amigos no se les cobra, no son clientes, es mi casa también.
algunas personas, las novias. Ah, ya. Uy, el otro día vino a mover influencia Juanita Zunini, porque vino a hablar por una novia a la que le había dicho que no iba a estar acá, que no la podíamos atender. Y Juanita viene y le digo, ay Juanita, le digo, ¿cómo me haces esto? Se mataba de la risa, ¿sí pues? Novias sí, porque la razón de atender a las novias no es que pagan más. La razón de atender a las novias es que Lambayeque no tiene tantos sitios bonitos como para hacer una sesión de fotos. Una sesión de fotos, sí. Mientras las maquillas, mientras... Sí, los fondos, los espacios, los ambientes se prestan. Sí. Entonces, dejo abierta esa posibilidad, pero ahora la cerré. Un par de novias las cancelé, bien canceladas, porque me voy al nacimiento de mi nieto. Ahí está. Por ese motivo, ¿no? Las cancelé bien canceladas, o sea, no hay marcha atrás. Ella ya canceló. Salvo la Juanita Zunini, pues, claro, que claro. Ahí... Por la amistad que hay. Por el respeto que le tengo, a ella sí. No le puedo decir que no. Sí, señora Juanita Zunini va a ser nuestra próxima invitada, definitivamente. Aquí en Lambayeque, en la ciudad de Lambayeque, hay distinguidas damas y caballeros que merecen ser escuchados, que merecen que sus historias se cuenten. ¿Para qué? Para poder tomar de ejemplo esas historias de vida. Ejemplo para nuestras vidas, para nuestros hijos. Siéntate a ver estos programas, estas entrevistas, porque van a nutrir tu calidad de vida. Siéntate con tus hijos, con tus nietos, porque hoy vas a recordar o vas a escuchar las historias de un Chiclayo antiguo, de Lambayeque y de otros distritos. Esta tarde me acompañó Piedad Pareja, historiadora, abogada, socióloga, amante de la cultura, del turismo y del patrimonio histórico del Perú y especialmente de Lambayeque. Gracias, Piedad, por brindarme parte de tu tiempo, horas aquí en tu casa, y conversar de lo maravilloso que es la historia. Gracias, Mili. Ha sido realmente un gusto conversar de tanto que he vivido. No todo te he contado. Claro. Claro, siempre hay que guardarse. Por supuesto, cosas, ¿sí? El pudor obliga a guardar silencio, pero lo más importante de mi vida, definitivamente mi infancia. Los años de Monterrico, la felicidad, mis años en Lambayeque, la placidez, la serenidad y Lambayeque como tema de investigación. ¿Habrá algún libro sobre la historia de Piedad en Lambayeque? No tengo ninguna relevancia histórica como persona. Sí, Piedad. No, en realidad hay... El saber la historia de Piedad en Lambayeque, yo creo que sería un buen regalo para los podría ser una realidad... reseña de una media página. Por aquí pasó Piedad Pareja. Ya sería mucho pedir. Ay, Piedad. Muchísimas gracias, Piedad. Gracias también. Gracias nuevamente. Y bien, hemos llegado a la parte final de tu programa Háblame de ti. Nos reencontramos la siguiente semana. Buenas noches. Milagros Núñez estuvo con ustedes. Gracias, permiso. Háblame de ti, con Milagros Núñez. Llega gracias a... Panetón Hongos del Bosque, ricos en fibras y proteínas, hechos con hongos comestibles naturales de Lambayeque, con aguaimanto deshidratado, endulzado con miel de abeja y panela, más ligero y fácil de digerir, sin preservantes ni bromatos. Panetón Hongos del Bosque, 100% orgánico. Cuando se trata de buena comida, el sabor criollo siempre manda. En Restaurante El Tiburón, la gastronomía se vive con pasión.
Ven con tu familia, con tus amigos o con esa persona especial. Porque en el Tiburón, cada plato se comparte con alegría y buena sazón. Restaurante Criollo El Tiburón, gastronomía con pasión. Ubícanos en calle Las Magnolias número 500, Urbanización Miraflores, Lambayeque. Atendemos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Reservas al 979-009-994. En Restaurante El Tiburón, la gastronomía se vive con pasión. Orella de que enseñes chólogo. Lambayeque, tierra de historia, cultura y tradición. Un lugar que invita a disfrutar y descansar. En el corazón de la ciudad te espera Hostal Libertad, tu espacio ideal para vivir la mejor experiencia. Contamos con habitaciones dobles, matrimoniales y familiares, perfectas para parejas, amigos, familia o viajes empresariales. Con todos los servicios que necesitas, internet, cable, cafetería y la calidez que hará que te sientas como en casa. Hostal Libertad, comodidad en el corazón de Lambayeque. Ubícanos en Avenida Bolívar 570, Lambayeque. Hostal Libertad, tu punto de descanso y libertad en Lambayeque. Conquista el mundo con tu mirada en Ópticas Geraldine. Aquí encontrarás productos y servicios necesarios para tu correcta visión. Elige a tu gusto entre la gran variedad y calidad de monturas a precios muy competitivos. Marcas y modelos de última tendencia con todo tipo de resinas. Lentes de contacto a medida y cosméticos. Diseños para todas las edades. Óptica Geraldine. Contamos con el asesoramiento del oftalmólogo Dr. Marcos Mera Ortiz. Compra con confianza, sabiendo que un oftalmólogo te respalda. En Óptica Geraldine, tu salud visual es lo más importante. Atención personalizada. Visítanos en Galería Nuevarica 650, stand 129, al costado del Colegio Manuel Pardo, Chiclayo. Reserva tu cita al 9798-37496. Óptica Geraldine. Conquista el mundo con tu mirada. Háblame de ti, con Milagros Núñez.